esto, quiero darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Aquí puedo ver en la conexión, estamos transmitiendo desde el Valle, desde McAllen, aquí Hidalgo, con nuestros hermanos y amigos que les amamos y siempre es un privilegio poder estar con ellos compartiendo tiempo, café, donas y etcétera, ¿verdad? Bueno, como siempre, para todos los que nos visitan por primera o por segunda ocasión, queremos decirles que están llegando a un lugar que va a escuchar en esta mañana es palabra de Dios, ¿verdad? Nuestro interés no es querer cambiarle a usted de religión, y mucho menos porque no creemos en esto de las religiones. Creemos en una vida y una relación de amor con nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que creemos y eso es lo que enseñamos. Entonces esperamos que el día de hoy usted disfrute la enseñanza que tendremos. Vamos a orar antes de empezar para ponernos en las manos de nuestro Dios. Padre Celestial, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de estar todos reunidos, Señor, en diferentes lugares y países, Padre, para este propósito tan claro y definido. Poder escuchar lo que tú tienes que decirnos, poder escuchar tus instrucciones para poderlas aplicar a nuestra vida y, Señor, también poder nosotros ser de bendición a otras personas como hemos sido bendecidos. Te rogamos y te suplicamos que te quedes con nosotros en esta reunión, que seas tú el que hable en esta mañana y que podamos salir de aquí animados, Señor, que podamos salir de aquí desafiados, retados para ser obedientes a ti. Y que la gente que nos rodea pueda ver esos cambios en nuestra manera de vivir, Señor, porque esa es la evidencia de que tenemos esta relación de amor contigo. Gracias, y nos ponemos en tus preciosas manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pues hermanos, como siempre estamos en esta carta de Pablo a los romanos, y como siempre hacemos un pequeño resumen de lo que vimos el domingo anterior. Y el domingo anterior iniciamos con este capítulo 2. Y el tema del capítulo 2, si valga la redundancia, si pudiéramos ponerle el tema o el título, sería los principios del juicio de Dios. Es decir, cuáles serán las bases que Dios utilizará para juzgar a los hombres, ¿sí? Y de acuerdo con el versículo 1, Dios a través de Pablo dice el versículo 1 de Romanos capítulo 2, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Y explicamos cómo el hombre moralista, es decir, esa persona que es recta, justa, buena, decente, honorable, que es ese ciudadano ejemplar, que es, que es una persona buena a los ojos de la sociedad, no tiene excusa delante del Señor. Y como quiera, se condena a sí mismo. ¿Por qué? Porque si alguno tiene suficiente conocimiento para juzgar a otros, entonces es condenado a sí mismo, porque quiere decir que también posee el suficiente conocimiento para juzgar su propia condición a la luz de la Biblia. Entonces lo que queríamos decir, o más bien no queríamos, lo que dijimos la vez anterior, es que no se trata de ser bueno o ser malo para estar en la presencia de Dios. Se trata de reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque por buenas obras nadie tiene acceso al Padre. Jesucristo dijo en su ministerio aquí en la tierra en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. También aprendimos que el juicio de Dios es según verdad, porque decía el versículo 2 y 3, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Y poníamos un ejemplo, de pronto, con una misma enseñanza, ilustración que Jesucristo le puso a los fariseos, ¿verdad? Cuando hablaba del adulterio, ¿sí? No, pues es que estos son adúlteros, ¿verdad?
Y sí, está bien. Eso es un pecado. Pero Jesucristo decía, bueno, déjenme les digo algo. Yo les digo que cualquiera que adultere en su mente es exactamente lo mismo. Por eso decíamos que tenemos que tener mucho cuidado cuando estemos juzgando. No está mal que tengamos un discernimiento del bien y del mal, por supuesto que no, de eso se trata. Lo que se trata es de que ese discernimiento que tenemos del bien y del mal, nosotros lo apliquemos en nuestra vida, que nosotros lo vivamos. Y entonces, también dijimos que esta verdad, o según verdad, la verdad tiene una forma, es decir, tiene una manifestación visible, y es la palabra de Dios. Es decir, cuando el Señor esté sentado juzgando a todas las personas de manera individual, Él va a sacar la Biblia. Y conforme a la Biblia será el juicio. Pero no solo eso. También dijimos que el único que tiene el poder de conocer la mente y el corazón de las personas es Dios. Entonces ese juicio va a ser según verdad, porque se va a abrir la verdad, que es la Biblia, pero también vamos a ser juzgados conforme a nuestros hechos y pensamientos. Es decir, delante de Dios no va a valer el que yo pueda decir, no, bueno, es que yo nunca supe que eso era malo, porque Dios sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, y va a decir, no, eso lo dices de labios para afuera, pero yo sé, porque conozco tu corazón, que tú sí supiste siempre cuál era la verdad, pero no quisiste acercarte a ella. Por eso es que ese juicio va a ser según verdad. Y por último, y no menos importante, vimos cómo la benignidad de Dios está guiando a la persona al arrepentimiento. Por eso decía el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dijimos que benignidad era simplemente tu bondad, ¿sí? Ningún hombre, por más bueno que éste sea, tuvo ni tendrá excusa ante Dios y será culpable ante el juicio de Dios si no se arrepiente. Esto es importante. Si no se arrepiente. Qué importante es el arrepentimiento. Y por eso el tema de hoy es este. Que podamos entender cada uno de nosotros qué es el arrepentimiento. Vamos a ver por qué es una necesidad para todo ser humano el arrepentimiento. Vamos a ver qué es una herramienta que Dios usa para producir el arrepentimiento. Y vamos a ver exclusivamente el versículo 5 de Romanos capítulo 2. Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 2, verso 5, porque en ese versículo está basada toda la enseñanza del día de hoy. Dice la palabra de Dios: pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué? No arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces, algo que no podemos dejar de decir es el hecho de que a pesar de que Dios es benigno, misericordioso y que no quiere que nadie salga culpable en ese juicio, muchas personas no quieren arrepentirse. Muchas personas no quieren dejar su estilo de vida cómoda para venir a los pies de Cristo, para tener esta relación de amor. No es que no lo entiendan, es que no la quieren. Ese es el principio. Y mire, es muy interesante para todos los que les gusta tomar notas con respecto a este estudio, que en estos dos versículos, del versículo 4 y el versículo 5, son las dos únicas menciones de la palabra arrepentimiento en esta carta de Pablo a los Romanos. Es decir, Pablo no vuelve a hablar o a usar esta frase arrepentimiento en todos los demás capítulos de la carta. Solamente en estos dos versículos, 4 y 5. Y esto nos lleva a entender la importancia del arrepentimiento. Y porque de lo contrario de no arrepentirse, se está atesorando para sí mismo, dice el versículo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Entonces, mi oración en esta mañana es que podamos tener un claro entendimiento de lo que es el arrepentimiento. Y no solo eso, si usted lo puede entender, pero que lo pueda explicar después. ¿Sí? ¿Qué es el arrepentimiento? Yo empezaría dando una definición. El arrepentimiento es un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Fíjese, un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Doy este tiempito para que reflexionen esto. Vamos a ver una ilustración, un pasaje de la Biblia que nos va a enseñar qué es el arrepentimiento. Abra por favor su Biblia en Mateo capítulo 21. Mateo 21, 28. Fíjese, mire esta historia. Pero, ¿qué os parece? Jesucristo hablando, dice, un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, ¿cómo? Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. ¿Y qué pasó? No fue. Entonces, aquí encontramos una buena ilustración de lo que es el arrepentimiento. El padre manda a su hijo que vaya a trabajar en la viña. Al principio, el parecer del primer hijo fue, no quiero. ¿Sí? No quiero ir. Sin embargo, te da el proceso de arrepentimiento y dice, no, sí voy. Pero el comportamiento fue, el cambio de comportamiento resultó en que fue. Es decir, no solamente quedó en una declaración verbal, sino precedió una acción. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Esto es importante por lo que vamos a entrar y a llegar. Que podamos entender que el arrepentimiento es un cambio de parecer que da como resultado un cambio en el comportamiento. ¿Ok? Sin embargo, tenemos a la otra persona, al otro hijo, que dice, sí voy, y no fue. Bueno, ahí deberíamos de hablar de la mentira, ¿verdad? De la desobediencia. Entonces, arrepentimiento, un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. En ocasiones, yo estoy seguro que ustedes han pasado por pasajes de la Escritura, cuando de pronto Dios se arrepiente. ¿Sí? ¿Se acuerdan? De repente vamos uno leyendo y dice, y Dios se arrepintió. Entonces dice, ¿cómo? ¿Verdad? Y siempre queremos procesar la información como cuando uno está pidiendo perdón a Dios por sus pecados y se está arrepintiendo. Sin embargo, con este entendimiento de lo que es el arrepentimiento, que es un cambio de parecer, que resulta en un cambio de comportamiento, podemos entender cuando la Biblia establece eso. Ahora, es importante mencionar que hay cosas por las cuales Dios nunca te arrepentirá. Y son aquellas cosas cuando Él jura, cuando Él da su palabra, ¿sí? No va a cambiar de parecer. Por ejemplo, cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, no es como que Dios se va a arrepentir. Bueno, todas estas personas no quisieron creer en Jesucristo, pero creyeron en Buda, creyeron en Mahoma, creyeron en esto, creyeron en lo otro. Bueno, vamos a darle la oportunidad. No, Señor. Ahí no. Porque Dios dio su palabra de cómo iba a ser esto. Números
23:19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por supuesto, por supuesto. Así que el arrepentimiento en sí es simplemente un cambio interno de parecer que resulta en un cambio externo de comportamiento. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, claro. El arrepentimiento es un cambio interno de parecer que resulta en un cambio externo de comportamiento. Hablando ahora sí del tema al que quiero llegar, que es el pecado, hablando del pecado, el arrepentimiento es exactamente igual. Uno primero cambia de parecer en cuanto a sus pecados, es decir, ya no quiere encubrirlos, ya no quiere seguir viviendo de la misma manera y los confiesa delante de Dios. Reconoce que sus acciones son pecado. Y este cambio en su parecer resulta en un cambio de comportamiento. Es decir, la persona cambia su forma de vivir y ahora se rige conforme a lo que Dios establece en su palabra. Entonces, mire, entendiendo esto, ¿cómo sabemos dentro de la iglesia o dentro de Filadelfia cuando una persona realmente es creyente, es cristiana? Muy sencillo. Es muy sencillo. Jesucristo dijo: por sus frutos los conoceréis. Porque si hay un verdadero arrepentimiento, hay un cambio de parecer que resulta en un cambio de comportamiento. Pero si la persona quiere o vive como cualquier persona diferente a lo que la Biblia dice, entonces ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Qué importante es entender esto. Salomón en Proverbios 28:13, él dijo: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ahí está. Hay una confesión de pecado, porque ahora entiendo, estoy cambiando de parecer, ahora reconozco y entiendo que esto que estoy haciendo no está bien, yo lo confieso delante de Dios, pero me aparto. Hay un cambio en mi comportamiento. Pero otra vez, me regreso ahora a Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, el arrepentimiento del que nos habla la Biblia resulta en un cambio drástico en tu estilo de vida. Si no hay cambios drásticos en tu estilo de vida, es posible que lo que pasó no es un arrepentimiento, es un remordimiento. Y es muy diferente el remordimiento al arrepentimiento. El remordimiento lo único que pasa es que me siento mal, lo que estoy haciendo no está bien, me siento mal, pero lo sigo haciendo. Y el arrepentimiento es, esto no está bien, me siento mal, pero quiero hacer algo al respecto. Y entonces viene un cambio en mi manera de actuar. ¿Vamos bien hasta aquí? Perfecto. Ahora, ¿por qué el arrepentimiento es una necesidad para todo ser humano? ¿Por qué será una necesidad el arrepentimiento para todo ser humano? Porque sin arrepentimiento no hay una relación de amor con Cristo. Es decir, no hay salvación, y si no hay salvación, no hay vida eterna. Por eso es una necesidad para todo el ser humano. Tiene que haber este arrepentimiento delante de Dios para que verdaderamente pueda haber el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pablo, en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15, dice: palabra
fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En Mateo 9:13, se los leo, Mateo 9:13 dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esa fue la razón y el propósito del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Poder traer esta salvación por medio del arrepentimiento, por medio de un reconocimiento de la necesidad de Dios. ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? ¿Cuál fue el mensaje de Jesucristo? Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, verso 1. Lucas 13, 1. Dice la palabra de Dios: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos, otra vez, este absoluto dice, todos pereceréis igualmente. ¿Para qué vino Jesucristo a esta tierra? Para traer la salvación. Para que el mundo no perezca. Ese fue su mensaje. Eso es lo que literalmente salió de su boca. Estaba en una plática el viernes en la noche con unos amigos, no son creyentes, y la intención de la cena fue esa, poderles hablar de este mensaje de salvación. Y estábamos hablando de esto, de qué importante es el arrepentimiento y cómo cuando tú vas a la palabra de Dios va a empezar a cambiar tu manera de parecer, de pensar, y eso te va a llevar a un cambio en tu forma de actuar. Porque me decía la esposa de uno de ellos, me decía: Alberto, ¿cómo le hago para de pronto cambiar todo lo que me han enseñado por esto? O sea, ¿cómo se le hace? Para, ok, esto es lo que creía, ahora ya no lo creo. ¿Cómo? Y le digo, mira, yo lo único que te puedo decir es lo siguiente. En la medida en la que tú vas leyendo en la palabra de Dios, es en la medida en la que vas a ir cambiando tu parecer. Porque te quiero aclarar algo a ti y a todos los que están aquí. Yo no tengo el poder de cambiar a nadie, ni pretendo hacerlo. Mi responsabilidad delante de Dios es compartirte la verdad y que sea Dios y tú los que se pongan de acuerdo en qué es lo que debes de creer. Digo, pero esto va a ser un proceso, y esto yo lo he visto en la vida de amigos míos, de cómo llegan, se dan la oportunidad, escuchan la palabra de Dios y conforme van entendiendo, van cambiando su manera de parecer, que los lleva a un cambio en su manera de actuar. De acuerdo a mi dicho, esto se traduce en arrepentimiento. Tan sencillo como eso. Pero si tú no vas a la Biblia, si tú no pasas tiempo en la Escritura, no va a haber un cambio ni de parecer
ni de comportamiento. Tan sencillo. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Pues libres de tradiciones y de enseñanza que se nos ha dado, se nos dio, que no es lo que Dios establece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salió el tema, los invité el viernes a cenar a mi casa y les di unos tibones de pulgada y resultaba que era Cuaresma, ¿verdad? Entonces, pues, ay, ¿verdad? Híjole, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya no le echamos, ¿verdad? Entonces, le digo yo, está bien. Le digo, pero tú diferencias que eso es una tradición y no es lo que la Biblia dice. ¿Cómo? Le digo, sí, es muy sencillo. Dime el versículo donde me dice que en este tiempo particularmente no puedo comer carne. Porque yo te puedo enseñar un versículo que lo tengo sumamente claro, donde el apóstol Pablo a los pastores de las iglesias, en las instrucciones que les da, le dice, hey, y cuídate de aquellos que andan diciendo que no se pueden casar. Y cuídate de aquellos que también andan diciendo que este y este alimento no lo pueden comer, porque no entienden que todo lo que Dios creó no es para desecharse, sino es para disfrutarse. Entonces, digo, bueno, todavía no me has dado ese versículo de la Biblia porque haces lo que haces. Pero si tú entiendes que lo que estás haciendo es una tradición, está bien. Pero no me quieres decir que eso es la Biblia. Dice, entonces déjame, me como el tibón bien a gusto. Le dije, disfrútalo, ¿verdad? Disfrútalo, ¿sí? Entonces, esto es importante. Pero ¿cómo va a venir un cambio de parecer? Por medio de la Biblia. La Biblia es la que nos va a cambiar. No Alberto, no lo que él dice o lo que puede decir cualquier persona. Lo que dice la Biblia. Ahora, si lo que Alberto dice la Biblia, está bien. Estamos bien, pero si lo que Alberto dice no dice la Biblia, nos quedamos con lo que la Biblia dice, no con lo que Alberto dice. Y esto es importante. Esto es muy, muy importante. El pecador que no se arrepiente, de acuerdo al dicho de Jesús, perecerá. Eso es lo que dice. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, esta persona no tiene la vida eterna. Cuando Jesús está hablando, no está hablando en una manera física, porque ya sabemos que nada más el que no nace no se muere. ¿Sí? Físicamente. Pero Jesucristo estaba hablando espiritualmente. Y ya sabemos que la muerte en la Escritura no quiere decir dejar de existir o aniquilación. Muerte en la Escritura quiere decir separación. Es una separación. Y cuando Jesucristo dice, el que no se arrepienta va a perecer, va a morir, está hablando espiritualmente, va a estar separado de mí por la eternidad. ¿Y sabe qué quiere decir eso? ¿Sabe qué quiere decir separado de mí por la eternidad? ¿Separado de Dios por la eternidad? Muerte eterna, estar en el infierno, estar en el infierno. Y le voy a decir algo, usted no quiere estar ahí. ¿Cómo deducimos que cuando Jesucristo está hablando de perecer, está hablando espiritualmente, de una muerte espiritual? Bueno, cuando comparamos la Escritura con la Escritura. Y por ejemplo, vemos, en Hechos capítulo 11, verso 18. En Hechos 11, 18 dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios, ¿qué cosa? Arrepentimiento para vida. Y no puede hablar físicamente porque ya estaban vivos. Está hablando espiritualmente, como Jesucristo estaba hablando espiritualmente. Qué importante es entender esto. 2 Corintios capítulo 7, verso 10. 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce, léalo conmigo por favor, arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza del mundo es lo que llamamos
remordimiento. ¿Por qué? Me siento mal, qué malo soy, caemos en una depresión, pero nunca arreglamos nuestras cuentas. Nunca pedimos perdón a Dios y cambiamos nuestro comportamiento. Ese es el arrepentimiento, esa es la tristeza que produce muerte. ¿Qué es? Separación eterna. ¿Se fija? Entonces, aquí comprobamos otra vez que la Biblia no es difícil de entender. La Biblia es difícil de creer. El choque que de pronto tienen las personas es, híjole, es que esto no es lo que me enseñaron. Está bien. Pero esto es lo que la Biblia dice. Esto es lo que Dios dice. Y tu responsabilidad delante de Dios es quedar bien con Dios, no con las personas. Ahora, si no se arrepienten, perecen, mueren espiritualmente. Y si sí se arrepienten, ¿qué pasa? Mire qué pasa. Esto es precioso. Lucas 15, por favor. Sí, Lucas capítulo 15, verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿Se fija? Ahora me entiende por qué decíamos la semana anterior que el infierno está lleno de buenas personas, pero el cielo de pecadores arrepentidos. ¿Sí? Verso 10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es decir, cada vez que usted y yo en Filadelfia o en un discipulado o en una reunión, una persona reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y se arrepiente, en ese momento, ahí en el cielo, tienen fiesta. Empiezan los ángeles, yo me imagino, a alabar a Dios de una manera increíble, ahora sí con una voz angelical, ¿verdad? No desentonados como muchos de nosotros, ¿verdad? Y es fiesta. ¿Cómo no va a haber fiesta por un pecador que se arrepiente? Entiéndame esto, es una persona más que no irá al infierno. Es una persona que ha sido arrebatada de las manos del enemigo, de Satanás, del diablo. Y esto no tiene que ver con que sea buena persona o mala persona. Tiene que ver con que pasó de la familia del diablo a formar parte de la familia de Dios. Porque esta es otra enseñanza que se ha permeado que no es bíblica. Todos somos hijos de Dios. No es cierto. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que hemos reconocido a Jesucristo, los que hemos confesado con nuestra boca y hemos creído en nuestro corazón. ¿Cómo no va a haber fiesta? Es una persona que ha valorado la cruz de Cristo. ¿Cómo no va a haber fiesta? Ahora, quiero que abra su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 16. Dele vuelta, estábamos en el 15, váyase al 16. Lucas, capítulo 16, por favor. Verso 19. Sígame con su vista y yo voy a leerlo. Dice así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando, ¿cómo?
en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces, él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué?, atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, una gran división, está puesta entre nosotros y vosotros. De manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes, ¿a dónde? A la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de ¿qué? Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Varios puntos muy interesantes aquí. El primero: este hombre rico, él mismo declara que está en un lugar de tormento. Y si nos fuéramos a investigar un poquito más acerca del infierno y acerca del lago de fuego y azufre, dice la Biblia literalmente que es un lugar donde la llama nunca se apaga y el gusano nunca muere. Es ahí un lugar del crujir de dientes. ¿Sí? Y digo esto porque de pronto mucha gente hace burla con respecto al infierno. Ay, sí, hombre, no importa, mira, yo ya tengo mi palco reservado ahí enfrente del lago de fuego, ¿verdad? Y sí, vamos a estar en el infierno, pero vamos a estar aquí todos los que tenemos pachanga. Pobrecitos. Y espero que Dios no les cumpla lo que con su boca están diciendo. Porque el día que lleguen ahí, dice la Biblia, que ansiarán morir, su deseo va a ser: ya, mátame, ya. Pero eso no pasará por la eternidad. Esto es muy importante. Otro punto importante es que este rico entiende la necesidad del arrepentimiento para salvación, para no llegar a ese lugar. Eso es interesante. Dice: para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Ahora sí le entró la necesidad de que vayan y le hablaran a su familia. Y quería que Lázaro, alguien que ya había muerto y que probablemente su familia sabía, porque dice que estaba a la puerta de entonces la familia sabía quién era Lázaro. Entonces, si Lázaro se levanta y va y les dice: hey, arrepiéntanse porque tu hermano está en el infierno. Y es la manera de pensar de este rico que está en el infierno, ¿verdad? Y le contesta a Abraham: no, eso no va a pasar. Dice: ahí tienen a Moisés, es decir, ahí tienen la Biblia, ahí tienen la palabra de Dios, ahí tienen la escritura. Y si no creen a eso, ni aunque se levante un muerto a hablarles, le van a creer. Y mire, Jesucristo murió, resucitó al tercer día y nos dejó la palabra de Dios. Y muchos sin creer en él.
¿De qué serviría que Lázaro se levantara de los muertos para hablarles? De nada. ¿No? Ahí está. Y aquí está la Biblia. Por eso, si usted está escuchando esta enseñanza aquí en vivo por medio de YouTube, usted tiene la oportunidad hoy de arreglar cuentas con Dios, de arrepentirse, de cambiar su parecer y que resulte en un cambio de comportamiento. Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Podemos ver cómo este hombre en el infierno sabe que la persona tiene que arrepentirse para que no vengan a este lugar de tormentos. Eso es. Ahora, contestar la última pregunta de nuestro estudio. ¿Cuál es una herramienta que Dios utiliza para producir el arrepentimiento? Es muy interesante. Hechos, capítulo 18, por favor. Hechos, capítulo 18. Hechos 18, versos 4 y 5. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, está hablando de Pablo. Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo, ¿y qué dice? Y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mire, en el pasaje anterior, Abraham le dice al hombre rico que si no escuchaban a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaran de los muertos. Y aquí vemos a Pablo en las sinagogas discutiendo, persuadiendo a la gente. ¿Qué quiere decir persuadir? Persuadir quiere decir inducir, mover u obligar con razones a creer o hacer algo. No obligar, no. Obligar con razones, orillar a la persona a creer por los argumentos que se están dando. Eso es persuadir. Y para que usted y yo podamos persuadir a la gente, es importante que estudiemos correctamente la Biblia, porque eso nos da los argumentos necesarios y las razones para inducir y para mover a las personas al arrepentimiento. Entonces, ¿cuál es la herramienta que Dios utiliza para producir arrepentimiento? Usted y yo. Nosotros somos las herramientas que Dios usa para llegar a las personas y persuadirlas a que vengan al arrepentimiento. Dios es un Dios incluyente y nos incluye en su plan para que nosotros seamos parte de Él y llevemos esto. Cuando nosotros no actuamos o cuando las personas son orgullosas y no quieren reconocer sus pecados delante de Dios, entonces Él les da oportunidad de hacerlo usando otros métodos. ¿Sí? Y de pronto vemos que otros métodos a veces son accidentes, enfermedades y situaciones que toca vivir para que las personas puedan voltear y decir: Señor, te necesito, te reconozco, necesito que tú tomes el control de mi vida. A veces así trabaja Dios, pero no es más que su amor manifestándose en la persona, porque si esa persona no se arrepiente, ya dijimos que si no se arrepiente, no hay salvación. Entonces, esta carta de Pablo a los Romanos, este capítulo 2, decíamos que es un manual para evangelizar y discipular. Y Pablo, en todo este capítulo 2, está persuadiendo al lector. Lo que Pablo está haciendo es presentando sus razones, sus argumentos,
para que las personas puedan venir al conocimiento de la verdad. En Romanos capítulo 3, ya estoy por terminar, Romanos capítulo 3, versos 19 y 20, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Dios nos usa a nosotros y nosotros debemos de usar la escritura, la verdad, la palabra de Dios, la ley, para que la persona pueda entender cuál es su condición delante de Dios y que pueda entender lo que es pecado. ¿Sí? Yo hacía este ejercicio este viernes en la noche con mis amigos. Porque bueno, es que mira, yo haciendo un análisis pues me doy cuenta que soy bueno, que soy buena, etcétera, etcétera, ¿no? Y le digo, mira, vamos a hacer un ejercicio. Saqué los 10 mandamientos. Y empezamos uno por uno. Y despacito íbamos, tachita, 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 tachita. Dice, ay, pues entonces no soy tan buena como pensaba, ¿verdad? Digo, exacto. Y luego dice, pero entonces, ¿quién puede cumplir con esto? Dije, nadie. Nadie puede cumplir con esto. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que todos entiendan que tiene que ser algo fuera de ellos lo que les dé la salvación. ¿Qué? Jesucristo. Y entonces eso me dio la oportunidad de decir, pero mira, no te preocupes. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Entonces ya no se trata de ser bueno o ser malo. Se trata de tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y esa es la oportunidad que tú tienes hoy. ¿Te fijas? Ya no cumpliste con esto. Ni yo tampoco. O sea, soy honesto, yo tampoco cumplo con eso. Pero hay alguien que sí cumplió, y fue el Señor Jesucristo. Y Él te está dando esta oportunidad de que tú lo confieses hoy como tu Señor y Salvador. ¿Qué quieres hacer? Te quiero. De eso se trata. ¿Quién es el instrumento que Dios usa? Nosotros. ¿Qué es lo que nosotros usamos? La Biblia. ¿Sí? Y el Espíritu Santo llega a ese corazón, lo prende, dice, ahora eres mío. Y en ese momento pasa de la familia del diablo a la familia de Dios. Así de sencillo. Pero eso es Dios. Por medio de la ley, podemos mostrarle a la persona la norma de justicia de Dios. Por medio de la ley, la persona puede medirse contra esa norma. Es decir, es que soy bueno. Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia. Mira, no soy tan bueno, ¿verdad? Por la ley, la persona recibe el conocimiento de sus pecados personales delante de Dios. Es decir, yo no sabía que eso era pecado. Bueno, ahora lo sabes, porque la Biblia dice. Por la ley, la persona entiende que es culpable. No, es que yo no voy a poder cumplir con esto. O sea, mira, la verdad es que ni una de estas. Ya te estás dando cuenta de la posición en la que te encuentras. Y por la ley, el pecador entiende lo que es el infierno y que es ahí donde pagará su condena. ¿Por qué? Porque cuando llegas a pasajes como Romanos 3:23 o Romanos 6:23, que dice que la paga del pecado es muerte, que dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, bueno, tú caes en este caso. ¿Por qué? Por la falta de arrepentimiento. Concluyendo, ¿qué es el arrepentimiento? Es cambiar mi parecer y que da como resultado un cambio en mi forma de comportarme. ¿Por qué es una necesidad para todo ser humano? Porque ya dijimos que sin arrepentimiento no hay relación de amor con Cristo, por lo tanto no hay salvación, por lo tanto no hay vida eterna. ¿Cuál es la herramienta que Dios utiliza para producir el arrepentimiento? Nosotros los creyentes, utilizando la palabra de Dios. Utilizando la palabra de Dios. Si no usamos la palabra de Dios, es muy difícil. Digo, el Espíritu Santo, Dios puede hacer lo que quiera, pero es muy difícil. Hay que presentar la palabra de Dios para que las personas puedan venir al conocimiento de la verdad. Entonces, el mensaje de Dios es claro. Si usted está esta mañana y usted no tiene una relación de amor con Cristo,
Hoy es el día. Dios le está dando la oportunidad hoy de que usted tenga esta relación de amor con Él. De que usted pueda arrepentirse entendiendo lo que es el arrepentimiento delante de Dios. ¿Cómo se va a dar cuenta que su decisión es genuina? Muy sencillo. Va a empezar a haber cambios en su forma de comportarse. Va a haber un interés por estudiar la Biblia. Va a haber un interés por crecer. Va a haber un interés por hablarle a las personas. Si usted ya lo hizo, amén, qué bueno. Pero ahora usted y yo tenemos la responsabilidad de ser instrumentos de Dios para llevar este mensaje a otras personas. Sea usted ese instrumento. Deje que Dios lo utilice. Que la gente pueda ver en usted este mensaje de salvación. De eso se trata. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Gracias porque entendemos lo que es el arrepentimiento. Entendemos que sin arrepentimiento no hay relación de amor con Cristo, no hay salvación y no hay vida eterna. Esto quiere decir que estamos separados de ti eternamente. Y eso implica estar en el infierno. Gracias por la provisión que tú haces a través de la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz. Yo te pido en esta mañana que si hay alguien que no tiene esta relación de amor con tu Hijo Jesucristo, que hoy sea el día en que Él pueda llevar sus pecados a la cruz y pedir por el perdón de ellos e iniciar esta nueva vida en ti, Señor. Padre Santo, para todos nosotros, que eso ya es parte de nuestra vida, es decir, que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ayúdanos a entender que nosotros somos esas cartas abiertas, que nosotros somos ese vínculo por el cual tú vas a llegar a las personas que no te conocen. Ayúdanos a hacerlo con responsabilidad. Ayúdanos a poder hablarle a las personas. El tiempo está cerca, estamos viendo todos los eventos a nivel mundial que están sucediendo. Se está acomodando todo para la venida de tu Hijo Jesucristo, y por lo cual es necesario que nosotros hablemos. Así es que cada uno de nosotros tome los compromisos contigo, que podamos estar en esta actitud de arrepentimiento diariamente, a cuentas cortas contigo, confesando nuestros pecados delante de ti. Y más cuando el próximo domingo tendremos esta cena del Señor, donde estaremos recordando lo que tú viniste a hacer un día por nosotros y que vas a regresar. Ayúdanos a llegar a ese día habiendo arreglado cuentas contigo y con las personas que tengamos cosas pendientes, Señor, y poder disfrutar de esto. En Cristo Jesús, amén y amén.